Saludos cordiales, muy buenos días señoras y señores, reciban el cordial saludo de todos quienes hacemos Ecotel Televisión desde la capital de la República y les deseamos como siempre lo mejor a lo largo de este día. Esta mañana hemos invitado a Marcelo Larrea, presidente de la Federación Nacional de Periodistas, para hablar de temas que nos sigue preocupando a todos los ecuatorianos y que hacen relación, por ejemplo, a que un diario de la tradición como El Hoy de la capital de la República ha dejado de circular a través de como un rotativo normal y corriente, quedándose solamente en edición digital. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Las sanciones permanentes que la Secretaría de Comunicación está perpetrando y haciendo permanentemente en contra de medios de comunicación, como por ejemplo Ecuavisa o el diario Hoy. Para hablar de estos temas, precisamente está con nosotros nuestro invitado y le vamos a preguntar ¿qué está pasando respecto de estos temas, Marcelo? Bueno, la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, que ha cumplido un año hace pocas semanas, implica la institucionalización de un régimen de vigilancia, de control y de castigo de los medios de comunicación y de los periodistas. Lo que más nos preocupa a los periodistas, en la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, es que tales acciones persecutorias, intimidatorias, de vigilancia policíaca del trabajo periodístico, lesionan fundamentalmente el derecho de la sociedad a informarse, el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos a expresarse libremente a través de los medios de comunicación y de informarse adecuadamente. En lugar de que la ley, que fue auspiciada con la perspectiva de la democratización de la comunicación, favorezca procesos genuinos de democratización de la comunicación, que la calidad de la información sea mejor, que cualquier ciudadano ecuatoriano conozca, por ejemplo, el contrato mediante el cual el gobierno ecuatoriano entregó a Goldman Sachs las reservas de oro y pueda examinarlo y pueda hacer su escrutinio y pueda tener su propio criterio. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario. En lugar de que la comunicación avance en ese sentido de forma progresiva y revolucionaria, lo que ha ocurrido es un proceso de restricción de la información. Los ciudadanos hemos perdido el derecho a estar plenamente informados de todos los asuntos públicos, que es un derecho fundamental de la sociedad y de todo el mundo, el derecho a expresarnos. Y esto se ha manifestado en la cadena de sanciones que la Supercom ha venido aplicando al conjunto de medios de comunicación del país. Hay estaciones de radio que han sido sancionadas en Santo Domingo de los Colorados, por ejemplo, porque no han entregado los originales de programas emitidos en esas estaciones ante el simple pedido de la exalcaldesa de Santo Domingo. Sanciones pecuniarias de miles de dólares. Hay sanciones al diario Extra por haber publicado la foto de una modelo colombiana, lesionando el derecho de la modelo de exhibir su cuerpo si esa es su voluntad, y lesionando un derecho humano fundamental. En ese sentido también han existido sanciones a medios de comunicación en Amazonía por artículos de opinión. Esto es realmente retroceder al Ecuador varios siglos atrás. El año de 1948, las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y uno de esos derechos fundamentales es el derecho de todos a opinar, libremente y sin ningún tipo de restricciones. La opinión no constituye delito ni puede ser sujeto de sanción, ni administrativa, ni civil, ni penal de ninguna naturaleza. Hemos sufrido el caso de Bonil, un caricaturista muy distinguido del país, que hace una caricatura sobre un hecho bochornoso como fue la incautación de la información que tenía Fernando Villavicencio en su departamento, hace una caricatura sobre el tema y es víctima de una sanción. Es algo realmente inaceptable en el tiempo en el que vivimos. Y finalmente tenemos las sanciones en curso y la persecución en curso a 4 medios de comunicación, a 4 diarios, porque según el criterio del presidente no han cubierto su premiación como doctor honoris causa a una universidad chilena como él habría querido. Eso es la institucionalización en el país de un régimen de vigilancia, control y sanción a los medios de comunicación propio de los regímenes fascistas. Tanto es así que ahora los parlamentarios de Alianza País han propuesto a la Corte Constitucional que les autorice llevar adelante una enmienda constitucional en la cual la información será considerada como un servicio público. Los periodistas que vamos a pasar a ser servidores públicos van a establecer un régimen de servicio público como el de los militares, para que los periodistas seamos soldados, tenientes, mayores, generales de la información del país. Es algo insólito y absurdo, que fue propio de un régimen fascista como el de Franco en España y como el de Mussolini en Italia, pero
Hemos visto con enorme sorpresa que el secretario, un alto funcionario del gobierno, el señor Alvarado, Vinicio Alvarado, declaró en Teleamazonas que él realmente admiraba a Mussolini y a Franco y que no se extrañaba de que una declaración de esta naturaleza tenga lugar en el Ecuador. Entonces estamos realmente no ante la construcción del socialismo del siglo XXI como se le ofreció al pueblo ecuatoriano el año 2006, sino estamos frente a la institucionalización del fascismo del siglo XXI en el país. Y naturalmente el pensamiento, la información y la comunicación están siendo víctimas de estos desarrollos fascistas que lesionan a la dignidad de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Pues el diagnóstico y la radiografía de la libertad de expresión y el atentado al libre pensamiento, más o menos, es lo que dice esta mañana Marcelo Larrea, presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Sin embargo, la gran preocupación que tiene la opinión pública y los comunicadores sociales y los periodistas profesionales es qué hay que hacer en este sentido. Porque varios medios de comunicación han cerrado sus emisiones. Por ejemplo, el diario Hoy ya no tiene la edición impresa, como habíamos dicho, solamente la digital. El otro día estaba leyendo un dato de que más o menos 176 frecuencias han sido revertidas al Estado. Muchos periodistas han dejado de trabajar libremente en los medios por persecución política, caso Palacio, caso Carlos Vera y otros periodistas muy importantes. Pero lo que nos preguntamos en este momento es: ¿qué se puede hacer para frenar esta arremetida en contra de la libertad de expresión en el país? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, la Federación Nacional de Periodistas? Bueno, fundamentalmente es muy importante que la ciudadanía tenga plena conciencia de que este tipo de acciones lesionan fundamentalmente el derecho de todas y de todos, de toda la ciudadanía, a conocer la verdad. Implica la institucionalización de un régimen de pensamiento único dictado por el Estado. El desmejoramiento de la calidad de cobertura informativa en los medios de comunicación en el país es evidente. Los medios de comunicación ya no son instrumentos de la deliberación y el debate público, incluso con las limitaciones que siempre han tenido. Incluso esas limitaciones han sido ampliadas, se amplían las limitaciones y se restringen las posibilidades de expresión. Sí, la censura previa ha aumentado también, ¿no? Entonces, la primera cosa es que nosotros demandamos a toda la ciudadanía que exija a la Corte Constitucional la plena vigencia de la Constitución. Esta es una Constitución garantista, propia del nuevo constitucionalismo. Y sería absurdo que en una Constitución de esta naturaleza se autorice la declaración de la información como servicio público y se liquide un derecho consustancial del ser humano, que es el derecho a pensar y expresarse, que en el caso del Ecuador fue claramente establecido a través de una revolución, la Revolución Amparista de 1895, que consagró el derecho de las personas a pensar y expresarse libremente como un derecho consustancial al ser humano. Entonces hay que exigir a la Corte Constitucional que declare la inconstitucional de esa enmienda que fue introducida en un paquete de enmiendas constitucionales que también tienen ese sesgo fascista de destrucción de derechos y garantías constitucionales como un instrumento además de encubrimiento del propósito fundamental de las enmiendas, que es instituir la reelección indefinida y la perpetuidad en el ejercicio del poder, lo cual evidentemente es retroceder la sociedad ecuatoriana a la época pre-independentista, la época colonial, donde un señor, el rey de España, era el dueño de todos los poderes y decía quién tiene derecho al agua y quién no, quién piensa y quién no piensa, qué se hace y qué no se hace. Es decir, a un régimen de sesgos eminentemente monárquicos, con algunos aderezos fascistas propios del siglo XX, lo cual evidentemente es lesivo al derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos a vivir libremente, a expresarse libremente y a construir un hermoso país que por sus relaciones sociales sea tan hermoso como hermosa es la naturaleza de nuestra patria. Yo creo que se hace bastante cuando se dan a conocer pronunciamientos de este tipo de manera libre y de manera valiente, porque otro de los temas, aparte de la autocensura, el atentado contra los medios de comunicación, es que también está imperando el miedo. Bueno, hemos tenido casos lamentables, como el asesinato de nuestro colega Fausto Valdivieso en Guayaquil. Ha transcurrido ya más de un año de su asesinato y a pesar de que el presidente de la República, cuando expresó sus condolencias a la familia Valdivieso, señaló que el crimen no quedaría en impunidad, el crimen está en impunidad. Se han creado varias cortinas de humo, que en el fondo han sido realmente cortinas de humo, para encubrir a los autores del asesinato. Eso es algo insólito. El ministro del Interior tiene la obligación de decirnos a todos los ecuatorianos quiénes asesinaron a Fausto Valdivieso, por qué y para qué, y quiénes encubren ese asesinato. No puede ser posible que un periodista que por el hecho de haber tenido, que se ha caracterizado en el último periodo de su vida por
serios conflictos con el gobierno, sea asesinado. O sea, es algo que no tiene sentido. Y que obliga al gobierno a esclarecer el tema, porque la ciudadanía piensa que hay responsabilidades de funcionarios y de personas vinculadas al régimen en un asesinato de esta naturaleza, cosa que no la queremos creer naturalmente, pero que esperamos que el esclarecimiento llegue pronto y oportunamente para que se proteja la vida de los ciudadanos ecuatorianos, se proteja la vida de los periodistas. Actos de esta naturaleza, independientemente de que la verdad de los hechos demostrará quiénes fueron los autores, cómplices e encubridores, evidentemente intimidan a los periodistas del ejercicio profesional. No nos olvidemos que en el siglo XIX, hace 2 siglos, la humanidad luchó por el secreto de imprenta, se llamó en esa época, que luego se legisló a nivel mundial como el secreto profesional del periodista, que básicamente protege al periodista en 2 aspectos: el derecho del periodista a no revelar la fuente de la información y el derecho del periodista a suscribir sus publicaciones y sus difusiones con o sin su nombre, según las circunstancias de conformidad a lo que él considere pertinente en función de protección de su vida. Porque el secreto profesional protege el derecho de la sociedad de estar informada. Nadie que conozca del cometimiento de un delito, de un crimen o de una lesión a la sociedad, lo va a comunicar a un periodista para que el periodista comunique a la sociedad si no está protegida la reserva. Por eso la sociedad deja de informarse. Y al dejar de informarse, ¿qué es lo que ocurre? El crimen campea. Y campea la impunidad, que campea el desconocimiento de los orígenes de los delitos que se cometen contra la sociedad. Es decir, mientras menos libertad exista, entonces aumentan los hechos de impunidad, aumentan también los hechos de corrupción y los atentados como los que hemos hablado esta mañana, con Marcelo Larrea, presidente de la Federación Nacional de Periodistas, los atentados en contra de la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Marcelo, que ha venido esta mañana. Gracias, Vicente. Para mí siempre es un honor hablar con Ecotel y con la ciudadanía de la provincia de Loja a través de su emisión televisiva. Muchísimas gracias. Vamos con nuestros estudios centrales.